para todos. Esta mañana tan preciosa que el Señor nos concede, en la que podamos adorarlo a Él. Amén. Cuando le hemos expresado que Él es más grande que ¿qué? Que el dolor, más grande, ¿qué más? Que toda dificultad que pudiera presentarse sobre nuestras vidas. No estamos reconociéndoselo a Él, algo que ya sabe Él, ¿sí? Pero más que nada lo estamos hablando para nuestro corazón, que a veces se confunde y le parece que hay momentos que son imposibles de superar o experiencias que son imposibles de solucionar. Pero no es así, porque Dios es más grande que todas esas circunstancias. El momento, el tiempo y la forma en la que Él actúa, nosotros no lo sabemos. Él está obrando en su soberanía. Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que Él es más grande y que ninguna circunstancia, por más difícil que pueda parecer, podrá oponerse o evitar que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué certeza que tenía, estando en el antiguo pacto, sin la etapa esta tan preciosa en la que estamos nosotros, de la gracia, el favor del Señor. ¿Cuánto más nosotros podremos decir, como decía el apóstol, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Así que si hay alguno que a lo largo de estos días se ha levantado algún gigante, algún imposible, hemos estado diciéndole al Todopoderoso que Él es más grande que el temor, más grande que el dolor, y en todo tiempo podemos adorar y reconocer esa su grandeza. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Nehemías, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Si lo ha encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén. Invito que oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos has concedido, Señor, este tiempo. Si bien lo hemos santificado, lo hemos apartado, Señor, pero el dador de la vida, el creador de todo lo que existe, aún del día, de la noche, de las estaciones, como lo enseña tu palabra, nos has enseñado desde el inicio, Señor, que tú al séptimo día, después de crearlo todo, descansaste, no porque te canses, porque no eres un Dios físico, sino que eres un Dios espiritual. El descanso se refería a disfrutar de todo lo creado, Señor. Y por eso tú nos concedes esta posibilidad también de apartar este día para honrarte a ti y disfrutar de todo, Señor, lo que tú estás haciendo y has hecho por nuestras vidas, Señor. Por eso tenemos este privilegio de poder cantar, de poder expresar a través de canciones todo aquello que
está ocurriendo, que ha ocurrido, que está por ocurrir en nuestras vidas, que creemos, que tenemos certeza, Señor, de que tú, Señor, estás en control de todas las cosas y que en nuestra vida todo lo que sucede, Señor, más allá de aquellas cuestiones que son por malas decisiones personales o cuestiones que no te hemos consultado, todo está, Señor, bajo tu atenta mirada y tú direccionas todo, Señor, para que podamos crecer y que nuestras vidas puedan reflejar tu gloria en esta tierra en la que tú nos has colocado. Bendito Dios, en esta mañana también hemos estado leyendo tu palabra. Te rogamos que a través de ella tu poder, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas, tu obrar, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo pueda ser tocando cada corazón conforme al propósito que tú tienes a través de esta palabra, Señor. Y también, Señor, te rogamos que seas tú hablando a través de mi vida en este día, para que esta palabra, Señor, encuentre cabida en cada corazón y produzca, Señor, ese fruto que tú quieres producir a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las preguntas más importantes que nos deberíamos hacer en la vida como hijos de Dios, ¿sí? Cuando no estamos en el Señor, probablemente pase desapercibido todo esto o no nos interese, pero como hijos de Dios, lo que deberíamos preguntarnos es cómo nos llama el Señor a impactar este mundo. ¿Cómo el Señor nos ha llamado? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos para que podamos impactar a este mundo? Porque esa es la razón de ser de los hijos de Dios. Somos sal, somos luz. Y la sal y la luz son elementos que transforman, que provocan un cambio. Donde hay oscuridad, siendo una luz, la oscuridad retrocede. Donde hay algo en mal estado, la sal preserva. Donde hay algo sin sabor, la sal le da sabor. Entonces siempre nos habla de que la palabra de Dios, que los hijos de Dios estamos para producir Dios a través de nuestra vida, provocar cambios, ¿sí? Impactar donde quiera que estemos. Entonces tomamos la vida de Nehemías como un ejemplo, porque Nehemías era un hombre que estaba en una condición muy buena a lo que socialmente nos pudiéramos referir. Él vivía en un palacio, era la mano derecha del rey Artajerjes, que era el imperio persa, el gobierno más importante en esa época de la historia. Él no tenía ninguna necesidad, no pasaba ningún percance, estaba a su alcance todo lo mejor que había en la época para solucionar cualquier dificultad que él pudiera tener. Y si usted después puede leer el capítulo 1 de Nehemías, va a encontrarse que hay personas que habían ido, porque en esa época de la historia todavía el pueblo de Dios estaba cautivo. Primero fueron los babilonios los que se lo llevaron, y después cayó ese imperio, subió el imperio medio persa, y solamente un remanente había quedado en Judá, en Jerusalén. Y vinieron personas que habían ido a esa ciudad y le trajeron el informe. No, dice allá la están pasando mal los que han quedado, pero además las murallas de la ciudad están destruidas. Y eso, hermano, fíjense que no le está diciendo, mirá, hay familiares tuyos allá que están sufriendo. No está hablando de algo familiar, no está hablando de amistades, no está hablando de nada, digamos, que pudiera
tocar sus emociones y decir, esto me duele un montón, sino que cuando escuchó que las murallas de la ciudad de Jerusalén estaban destruidas, sintió un dolor tan grande, se sentó, hizo ayuno, lloró, oró a Dios, le pidió perdón porque sabía que esa circunstancia había llegado por la desobediencia del pueblo y demás. Pero esto lo llevó a pensar de alguna manera, para eso estoy yo en esta tierra. Dios me ha mandado a reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese era lo que sintió él. Si usted sigue leyendo y hasta donde hemos leído ahora, se va a dar cuenta que esta fue la razón que encontró Nehemías, que no tenía necesidad de nada, que estaba en la mejor situación económica, social, de salud, etc. Sintió un fuerte llamado a reedificar unas paredes, unos muros de una ciudad que él no había tenido nada que ver porque había sido destruido, fue parte de otra generación y demás. Pero bueno, él dijo, a esto voy a dedicar el resto de mi tiempo, voy a dedicar mi fuerza, voy a dedicar mis recursos, mis capacidades, los voy a dedicar a reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué tomamos este ejemplo? Porque bueno, no parece tan espiritual. No está diciendo, bueno, voy a reconstruir como después Dios levantó a otros, ¿sí? El templo, el gran templo del Señor, o vamos a hacer alguna campaña evangelística. No. Mi razón de ser, a lo que voy a dedicar mi tiempo y mi fuerza y mis recursos, es a reedificar los muros de Jerusalén. Entonces, antes de seguir, vamos a pensar y a ordenarnos un poco en relación al llamado de Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor. ¿Sabe usted? No sé si a reedificar muros, pero sí hemos sido llamados por el Señor. Y podríamos decir que hay al menos 3 llamados de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Para que podamos ordenar los conceptos. El primer llamado es el llamado que Dios nos hace para que le conozcamos. Es el llamado para tener un encuentro con Él, es un llamado para conocerle a Él. Es el primer llamado que tenemos. Todo hombre, toda mujer, a lo largo de la historia, de toda cultura, de toda raza, de toda nación, ha sido llamado. Dios quiere que le conozcan. Y quiere que Él sea el centro de cada una de nuestras vidas. Mateo 22, 36 al 38, alguien le estaba haciendo una pregunta al Señor y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recordemos que la ley tenía aproximadamente 650 mandamientos que se desprendían de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero Jesús lo resumió en 2, pero el primero y gran mandamiento dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primer llamado de Dios, a que podamos conocerle, y al conocerle amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. ¿Ven? Esto es, hemos sido llamados a alguien, sino a algo. No hemos sido llamados a ser a formar parte de una religión, no hemos sido llamados a tener alguna actividad religiosa. Hemos sido llamados a conocer a alguien, hemos sido llamados a conocer a Dios. El segundo llamado, podríamos decir que es el llamado misionero. ¿A qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado, hermanos, a ser sal y luz, a ser influencia. Nos ha llamado a
a ese Dios que hemos conocido, ese primer llamado que Dios nos ha dado, nos ha hecho, que podamos darle a conocer. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? Son versículos muy conocidos. Mateo 28, del 19 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Tenemos ese llamado, sí o no? No hay ninguno que puede decir: ah, no, yo soy pastor, yo soy músico, yo soy esto, yo estoy haciendo... No, todos hemos sido llamados a testificar de Cristo. Y esta es una gran misión que Dios nos ha dado. Nos ha llamado a conocerle, nos ha llamado a que podamos darle a conocer a través de esta comisión que nos ha entregado. Y ahora vamos al tercer llamado. Estos dos primeros llamados, hermanos, lo hemos tenido todo. Y si hemos respondido al llamado de Dios, que se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos nuevas criaturas, hermanos, tenemos el segundo llamado también, el ir a ser discípulos, a darle a conocer. Estos dos llamados ya los tenemos. Pero hay un tercer llamado, que es un llamado particular, que está, hermanos, relacionado con los dones, con las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, Dios, primero, hay capacidades que son capacidades, podríamos decir, naturales. Hay algunos que son buenos para la matemática, otros son buenos para los negocios, otros son buenos para las manualidades, otros son buenos para la medicina, otros son buenos para la construcción, otros son buenos para el cuidado de personas que están en necesidad, otros son buenos, bueno, es infinito el abanico de posibilidades, pero aún esa capacidad, Dios estuvo interviniendo para que la tuviéramos, ¿sabía usted? Vamos a leer un versículo, pero esas son capacidades naturales o providenciales que vienen del Señor. Y hay otras capacidades que no vienen en nosotros, que tampoco las aprendemos. No es que tengamos que ir a hacer un curso, a un colegio, a una universidad. Son capacidades espirituales que Dios le da a cada uno como Él quiere. Esas capacidades se llaman dones. ¿Amén? Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y nos ha dado capacidades, nos ha dado fortaleza, nos ha dado aquellas características que nos definen en relación a lo que podemos hacer y que lo podemos hacer bien. Y eso, hermano, es también parte del llamado de Dios para nuestras vidas, porque Dios necesita que cada una de esas capacidades, de esos dones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, los podamos activar para bendecir a otros. Amén. Vamos a 1 Pedro 4, del 10 al 11. Si lo encontró, vamos a leer. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, háblale conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto significa, hermano, que tenemos un llamado. El primer llamado, ¿cuál es? El llamado a
a conocerlo. Segundo llamado a darle a conocer. Todos tenemos ese llamado. Y tercer llamado, un llamado particular, que ya puede ser diferente para uno o para otro, es el llamado a servir, el llamado a movernos en esa capacidad espiritual o en esa capacidad natural que Dios nos ha dado para que podamos bendecir a aquel que nos está rodeando, ¿sí? Pues no solamente lo podemos circunscribir en el ámbito de la iglesia, sino que se aplica en el ámbito, hermanos, donde nos movemos en la vida. Acá cuando leímos la historia de Nehemías, o parte de la historia, encontramos a un hombre que descubrió cuál era la razón de ser, por qué él había crecido, había nacido en esa época y por qué estaba en el palacio del rey, porque entendió que Dios necesitaba usarle a él para reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces, hermanos, ese llamado particular de Dios es un llamado que cada uno de nosotros tenemos. Para algo Dios nos trajo al mundo, para una asignación, además de servirle, de poder ministrarnos el uno con el otro, hay algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por eso Él dice, cada uno ministrelo. Ministrar es servir, ¿sí? Es disponer. Todo se trata, como el ejemplo que nos dio Jesús cuando vino al mundo, no se trata de mí, se trata de Él y se trata de los demás. De eso se trata lo que Dios quiere hacer. Te bendeciré para que seas bendición, ¿sí? Te llamé para que me conocieras y me dieras a conocer. Siempre tiene un propósito Dios de alcanzar a otro. Entonces, este llamado particular es lo que Dios nos está hablando esta mañana. El llamado que Dios te está haciendo, que tiene que direccionar nuestras decisiones. Porque cuando entendemos cuál es la razón de ser, descubrimos se nos es revelado en nuestro corazón cuál es el llamado particular que Dios tiene para con nuestra vida, de lo cual no significa que debemos dejar de lado el otro llamado, de seguir conociendo al Señor, de continuar dándolo a conocer. Es el llamado particular, lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, es importante. Los discípulos de Jesús, hermanos, tal vez algunos de ellos habían pensado, yo me voy a dedicar hasta que me muera a pescar. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés pensaban eso. Otro pensaría, yo me voy a dedicar a ser un revolucionario. Simón, el cananita, ¿sí? Voy a ser un revolucionario que va a estar siempre en contra de los romanos. Me voy a oponer a todo lo que ellos están tratando de imponerle a nuestro pueblo. Otro habrá pensado, yo voy a vivir de todo lo que recaude de más y me voy a enriquecer y voy a vivir para siempre con esto, como Mateo. Pero cuando se encontraron con Cristo, Él los llamó, lo conocieron a Él. Después Él les dio una misión, tiene que ser sal y luz. Pero a cada uno de ellos le dio una misión en particular. Pedro, abocado a la revelación que Dios trajo de su palabra para el pueblo hebreo, para los creyentes, los cristianos que eran de origen hebreo, los judíos. El apóstol Pablo luego fue llamado a los gentiles. Hubieron hombres y mujeres que Dios llamó con un llamado particular. Y vamos a Nehemías capítulo 1 versículo 11, donde vemos cómo Nehemías ora al Señor y le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Había involucrado a otros también para orar en este sentir que él tenía.
quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Él era el copero del rey, hermano, era la mano derecha, el que probaba antes de que tomara el rey algo, él lo probaba, antes de comer algo, él lo probaba, así que comía lo mejor, tomaba lo mejor, vivía de la mejor manera, era el confidente para esa época de los reyes, eran los coperos. Y entonces Nehemías dice, el llamado mío, yo siento una amonestación, una inquietud tan grande en mi corazón de ir a reconstruir las murallas, que yo tengo la capacidad para hacerlo, sé cómo lo podría hacer, pero necesito algunos recursos, entonces voy a ir a hablar con el rey, y le pide a Dios, Señor, ayúdame que cuando vaya a hablar con el rey, él me escuche. ¿Y qué le pide Nehemías al rey? ¿Qué le pediríamos nosotros? Y con $1 millón más o menos, ¿sí? O unos $10 millones más o menos, me puedo manejar bien, considerando la moneda que hubiera en esa época. Pero no estaría mal que pidiera dinero para poder hacer semejante labor. Sin embargo, él pide otra cosa. Vamos a Nehemías 2, 7 al 9. Pide algo mejor que dinero, ¿sí? El dinero no le iba a servir de mucho. Nehemías 2, 7 y 9 dice: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Desde donde estaban, hermanos, hasta Jerusalén había muchos kilómetros. Imagínense la tierra hoy, Irak, Irán, tenían que ir hasta Jerusalén y tenían que pasar por varios lugares donde no iban a ser bien mirados. Entonces, dame carta, como el imperio estaba al mando de Artajerjes, si vos me das carta, pasaporte, visa, sería hoy, me van a dejar pasar sin problema. Y también carta, en versículo 8, para Asaf, guarda el bosque del rey para que me dé madera. Tenían que hacer andamios y preparar todo aquello para levantar esa muralla. Y para el muro de la ciudad, madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Todo lo que él necesitaba, hermanos, Dios se lo concedió a través de este rey. Entonces vemos cómo, hermanos, él comienza a tomar decisiones en función del llamado particular que él percibió en su corazón que Dios le estaba haciendo. No vemos en ningún momento que él escucha la voz audible de Dios que le dice: mirá, Nehemías, necesito que vayas a Jerusalén y reconstruya los muros de la ciudad. Pero él percibió en su corazón algo tan fuerte que entendió que debía hacerlo y empezó a tomar decisiones. Si bien él no estaba necesitado de nada, él fue al rey, el rey lo vio de una manera, lo vio decaído, él le explicó al rey qué es lo que pasaba y le empezó a pedir: ¿qué necesita? Y le empezó a decir, y Dios le respondió. Él había orado a Dios antes de ir al rey, oró como Josafat el otro día, ¿sí? Antes de ir a la batalla, dobló sus rodillas, oró al Señor para que Dios le diera la salida. Así es como debemos hacer, y así es como, hermanos, debemos movernos ante el llamado de Dios. A veces esto pasa muy desapercibido, especialmente en estos tiempos en los que vivimos, pero, hermanos, lo que nos da sentido, dirección, propósito en la vida no es lo que el mundo quiere que hagamos, sino lo que Dios nos ha asignado a hacer. Amén.
Nehemías quería vivir su llamado y entonces él dispuso todo, su tiempo, sus recursos, sus capacidades para concretar el llamado de Dios para su vida. Entonces es importante, hermanos, entender el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a conocerle, le hemos conocido. Dios nos ha llamado a darle a conocer, nos ha dado una gran comisión, pero Dios también tiene un llamado particular para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos identificar ese llamado? Vamos a ver dos conceptos. Primero, Dios usa nuestros dones, Dios usa nuestro talento. Explicamos recién, talentos naturales, dones espirituales, ambos provienen de Dios. Salmo 139, 15 al 16, vamos a leer esos versículos bíblicos. Salmo 139, 15 y 16. Está hablando David acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Qué profundidad de las palabras del salmista. Pero él estaba entendiendo que todo lo que él, tanto físicamente como intelectualmente, como la capacidad que Dios le dio para la música, para liderar, provenían de Dios. Todo estaba escrito, todo fue ideado por el Señor. Él fue quien estuvo allí involucrado en el crecimiento, en la gestación de ese niño, para que luego fuera el hombre que Dios quería que fuese. Entonces, hermanos, Dios ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. O que esta fue la experiencia solamente de David hace tantos años atrás. Es, hermano, lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Dios ha pensado, por eso es tan importante la vida y valorar la vida, porque ninguno ha llegado al mundo por una cuestión del azar. Tenemos propósito, y solamente encontraremos el propósito conociendo primeramente a Dios, pero segundo, respondiendo a su llamado. ¿Cómo nos ha dicho? Dios quiere, hermanos, redimir esa capacidad, esos dones, esas capacidades que Dios, redimir, rescatar, para que funcionen. Porque si no, hermano, cuando lleguemos al cielo, ¿por qué cree usted que nos va a decir buen siervo y fiel? ¿Por qué piensa usted, o por qué pensamos buen siervo y fiel? ¿Porque hicimos bien las cosas acá solamente? ¿O porque hicimos lo que Él nos indicó que teníamos que hacer? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo te ha diseñado? ¿Cómo lo ha diseñado el Señor? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Dónde está su inteligencia? ¿Su habilidad? Algunos tienen habilidad en la tecnología, otros en la música. Por eso traemos el ejemplo de Nehemías, porque Nehemías, ¿cuál era su habilidad? Construir murallas, levantar paredes. No parece muy espiritual, pero era el plan de Dios. Entonces, en eso que Dios nos ha capacitado, hermanos, es en lo que usted y yo debemos movernos y accionar para que podamos llevarle gloria a Él. Amén. Y una de las
de las formas de identificar esa capacidad es cuando usted, miren, hay situaciones en las que usted se puede ver inmerso en lo que dice, pero ¿por qué nadie hace esto? ¿Por qué nadie cubre esa necesidad? ¿Por qué nadie está actuando en relación a esta situación? ¿Por qué Dios no hace nada? Nos podemos preguntar. Y que Dios ya lo ha hecho. Cuando hay esa incomodidad, hermano, cuando hay ese movimiento interno como el que sintió Nehemías, que lo llevó a llorar, que lo llevó a no poder comer, a no dormir bien, es un llamado de Dios. Y Dios no es que no ha hecho nada, Dios ya lo hizo, nos diseñó, me diseñó a usted, me diseñó a mí. Yo recuerdo, hermanos, cuando ya han pasado muchos años, pero cuando nosotros vinimos a San Luis, a mí me pasaba eso. Yo pensaba, veía una gran necesidad, había una situación aquí particular. Entonces pensaba, ¿y quién podrá solucionarlo? ¿Quién me podrá ayudar? Entonces, hermanos, yo era bastante jovencito, pero medio metido. Traté de alguna manera de buscar una solución, pero no se veía la solución. Siempre, hermano, enfocado en que la solución venía desde afuera, ¿sí? de que alguna autoridad, alguna persona, algún llamado particular, etcétera, etcétera. Pero, hermano, esa incomodidad, esa sensación de que hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que hacer, hay algo que hay que hacer, es lo que me llevó a decir, bueno, Señor, parece que el que tiene que hacer lo que hay que hacer soy yo, junto a mi esposa. Y, hermanos, a partir de ahí, toda decisión en mi vida ha pasado por ese llamado. No quiere decir que sea el mismo que usted tiene, pero a eso nos está llamando el Señor. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he llamado a hacer? ¿Cuándo vas a hacer lo que yo te he llamado a hacer? Porque la idea de Dios, hermano, que un día lleguemos al cielo y digamos, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, bien, buena y sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque por más que hagamos lo que hagamos, hermano, es poco comparado con lo que el Señor hace y ha hecho por nuestra vida. Entonces, hermano, primero, una de las formas de identificar es esa sensación de incomodidad ante diferentes circunstancias. Y que el abanico es muy amplio, hermanos. Tal vez haya hombres y mujeres del Señor que Dios los va a usar para cuidar enfermos terminales, por ejemplo. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Pero hay gente que Dios puede llamar para eso. Hay gente que Dios puede llamar para ser gerentes de una empresa, para bendecir, para producir algo que beneficie a la sociedad. El abanico es grande, pero el resultado, hermano, solamente será posible cuando haya gente, estamos hablando de hijos de Dios, que le digan sí al Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que le duelen? ¿Cuáles son aquellas cosas que las que tiene carga? En esas áreas, hermano, preste atención, porque es probable que Dios le esté llamando. Amén. Y no espere que venga un ángel y finalmente le diga, póngase en acción, porque hasta que no lo haga, usted no va a tener satisfacción. Siempre va a estar incompleto o incompleta. Podrá ser
lo que quiera y lograr y alcanzar lo que se haya propuesto, pero hasta que no haga lo que Dios le ha llamado a hacer, no se va a sentir en plenitud. Amén. Porque no es el llamado de un hombre, es el llamado del Todopoderoso. Y Él, que nos formó y que estuvo cuando nosotros estábamos siendo formados y que dio capacidades y que estableció un plan para nuestra vida, hermano, Él quiere que lo llevemos adelante. Amén. ¿Se ve usted así de esta manera o usted cree que es una casualidad? A veces parece que en nuestra mente preferiríamos que fuera una casualidad. No, yo de casualidad. No es una casualidad, no soy una casualidad. Somos un plan de Dios, un propósito eterno de Él. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Bueno, está bien que estamos a la mañana, pero hermano, estamos afirmando la palabra del Señor. Y segundo, primero que Dios usa nuestros dones, nuestras capacidades. Segundo, Dios usa nuestro pasado. El otro día Dios nos hablaba que Él nos libra del pasado, que no tenemos que vivir del pasado, el que es doloroso, el que nos trae malos recuerdos y que nos pone mal, melancólico, triste, enojado. Pero sí, hermanos, hay experiencias que Dios nos permite pasar, a veces dolorosa, a veces triste, porque nos está preparando, nos está acondicionando, por así decirlo, para primero ser sanados por Él en esa experiencia, pero también para que a través de nuestras vidas Dios pueda sanar a otros, Dios pueda obrar en otros corazones. Miren lo que dice 2 Corintios 1, de 3 al 4, y ya estamos terminando. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Hay tribulaciones, sí o no? Y sí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Vio cuál es el propósito de Dios? Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios permite tribulaciones, Dios permite dificultades, Dios permite necesidades, Dios permite situaciones difíciles, porque en medio de ellas Dios nos va a consolar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar para salir adelante. Y luego con esa experiencia nosotros, el plan de Dios es que podamos ser de bendición para otros que pasen por iguales situaciones. Amén. Por eso es, hermano, siempre debemos recordar el sermón del monte, la bienaventuranza. Bienaventurado es dichoso, feliz, grandemente feliz, muy dichoso, muy agraciado la persona, pero ¿qué? Todas son tribulaciones. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos, insultados, etcétera, etcétera. Todos los bienaventurados, los felices, pasan por tribulaciones, pero después hay algo que el Señor sigue diciendo. Hay un obrar de Dios, eso es lo que llamamos la sanidad, el obrar. Bienaventurados los pobres, porque a ellos se les va a entregar ¿qué? El reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que son perseguidos, vituperados, blasfemados, etc., porque ellos van a estar gozosos. ¿Sí? Siempre hay algo que Dios realiza, y eso es lo que Dios nos está hablando. Dios también usa esas situaciones. No son castigos de Dios, son propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que entremos en ese proceso de sanidad, y que al pasar ese proceso de sanidad podamos ser la sal y la luz que el mundo necesita. Pues no es lo mismo decirle a alguien, la Biblia dice esto, que
decirle a alguien, la Biblia dice esto y yo lo he vivido. Yo he pasado por esto, yo he sido, he tenido experiencia dura en esto, pero el Señor me sanó, el Señor me ayudó a salir adelante, el Señor me sostuvo, el Señor abrió puertas, el Señor entregó recursos, el Señor hizo sanidad en mi cuerpo, etcétera, etcétera, hermano. Es testimonio. El problema que a veces nos ocurre, hermano, es que a veces no experimentamos el consuelo de Dios. Porque creo que todas las generaciones, pero estas generaciones últimas que estamos viviendo, no nos gusta el dolor. Y como la ciencia ha avanzado y las posibilidades, los recursos han avanzado, no enfrentamos el dolor, tratamos de evitar el dolor, ¿sí? Entonces inmediatamente buscamos la forma de evitar el dolor. Entonces nos vino una prueba, una lucha, una dificultad y tratamos de salir adelante con una actividad, despejándonos, tomando alguna medicación. Y a veces nos falta experimentar el consuelo verdadero de Dios, porque todo lo demás será un paliativo temporal, pero lo que puede traer una sanidad permanente en nuestra vida, en nuestro corazón, es el consuelo de Dios, el Dios de toda consolación, que obre en nuestros corazones, hermanos. Experimentemos este obrar de Dios en nuestras vidas y podamos testificar, porque seguramente Dios va a poner a otros en el camino para que le podamos alentar y para que podamos presentar a aquel que verdaderamente sana un corazón, una vida que ha sido quebrantada. Amén. Amén. Entonces, hermanos, este es el llamado, el recordatorio que Dios nos hace acerca de su llamado. Reconocer el llamado de Dios para nuestras vidas es indispensable para saber qué vamos a hacer con nuestro tiempo, qué vamos a hacer con nuestros dones, qué vamos a hacer con nuestros talentos y qué vamos a hacer con nuestros recursos. Amén. Que no son nuestros, son de Él. Terminamos con 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Está hablando el apóstol Pablo y dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sí, porque ese amor que él tenía por los hermanos de la iglesia de Corintio le hacía que los corrigiera, ¿sí? Que le mandara palabras, y a veces por eso no lo amaban mucho, lo dejaban de querer. Yo que mientras uno dice todas cosas lindas, bonitas, ay qué lindo, pero cuando habla alguna cosa que nos incomoda, ya no es tan lindo. Bueno, eso le pasaba al apóstol Pablo, pero sin embargo él dice: toda mi vida está dedicada al llamado que Dios ha tenido para conmigo, y si me tengo que gastar lo mío, mi tiempo, mis recursos, mis capacidades, mis dones, lo voy a hacer, porque de esa manera glorifica al Señor. Amén. Así que, querida iglesia, Dios te está llamando, Dios nos está llamando. ¿Cuál será la respuesta que le daremos a Él? Podremos decir, como decía el profeta: heme aquí, envíame a mí. Hay algo que le está incomodando, hay algo que le está causando un malestar, que lo tiene en su pensamiento. Quiero hacer, siento que hay que hacer, que hay que moverse en esto. Hermano, puede ser que sea un llamado del Señor. Y cuando se relaciona, ¿sabe cuándo nos damos cuenta también de que es un llamado del Señor? Cuando no es algo para nosotros,
Porque la mayoría del tiempo pensamos en algo para mí, para mi esposa, para mis hijos. Ahora en el pensamiento de Dios siempre está el otro. Siempre hay más gente involucrada. Entonces es posible, hermano, que Dios esté llamando a hombres y mujeres en este tiempo, porque ya le hemos conocido, ya nos ha encomendado la misión de ser sal y luz, pero también hay algo, un llamado particular, un llamado específico al cual debemos responder. Amén. Dios te está llamando, Dios te está llamando, y no tiene que resultarnos incómodo, ni siquiera nos tiene que provocar temor. Recuerdo cuando tendría unos 12, 13 años, estábamos en la iglesia, la iglesia, la primera, allá donde estábamos en Gutiérrez, en Mendoza. Era un lugar muy chiquito, estábamos haciendo alguna tarea en la pared, en algún lado, estábamos haciendo algo ahí, trabajando. Yo era chico y mi papá se había comprado un grabador en esa época, todavía está en la casa de mi madre, un grabador negro así, ponía cassette. Y había un grupo de música que cantaba una canción que hablaba de esto, del llamado. Y me recuerdo que un día estábamos ahí y dice mi papá, y cuando le toque a Oscarcito responder al llamado, ¡ah! Me dio un escalofrío a mí. ¿Qué será eso? Porque a veces pensamos que el llamado es irse a las naciones, a otro lugar, renunciar a todo, y a veces sí, pero no siempre es así. Pero realmente un día tuve que responder a ese llamado. Y siempre fueron estas cuestiones, esas capacidades que Dios había colocado, que ni uno a veces sabe que las tiene, pero que son el diseño de Dios para cada vida. Nos movilizan a ese llamado en particular, decir, Señor, ¿para qué me trajiste al mundo? Muchas veces yo me cuestioné, ¿para qué vine, Señor? Me veía feo, me veía que no era bueno en los deportes, cuántas cosas nos pensamos ahí, que sufrimos, no tengo esto, no tengo aquello, ¿para qué? Hermano, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Para algo nos se dio a conocer, nos salió al encuentro, pues ni siquiera nosotros lo buscamos, hermano. Él vino a nuestro encuentro, Él envió a Jesucristo, Él nos buscó, Él se dio a conocer, Él quiere que le demos a conocer, y Él nos ha llamado con un llamado particular. Y le puedo asegurar que la mejor decisión o determinación en su vida es responder a ese llamado. Aún cuando los que estudian, los que están por elegir carrera, Señor, yo creo que este es mi llamado, voy a elegir una carrera que sí, que me dé un bienestar y todo, pero que responda a tu llamado, a través de lo cual pueda responder a tu llamado. Aquellos que están ya involucrados en alguna actividad, algún oficio, profesión, ¿cómo puedo honrar, Señor? ¿Cómo puedo ser un agente de tu reino en donde estoy? ¿Cómo puedo ser sal y luz? Responder a tu llamado, Señor. Entonces cada uno, hermano, va a tener que responder a ese llamado. Y es el anhelo del Señor que nuestra respuesta sea: heme aquí, Señor. Cuando tú quieras, donde tú quieras, pero heme aquí, Señor. Amén. Y que esto, hermano, sea algo que nos comience a movilizar. Nehemías venía con una historia, no sé, una historia común y corriente, estaba en una posición extraordinariamente buena, no tenía necesidad de nada hasta que sintió el llamado de Dios. Y eso direccionó
todas las decisiones a partir de ahí de su vida. Y tuvo un montón de inconvenientes cuando llegó al lugar. Tuvo gente que se burlaba, gente que quería atacarlo, gente que no quería colaborar, que no quería trabajar. Sin embargo, hermanos, él logró hacer lo que Dios había determinado que hiciera mucho tiempo antes, siquiera que él lo conociera. Así que, querida iglesia, este es el llamado del Señor, un llamado particular que está relacionado con nuestras capacidades, con nuestras fortalezas, con los dones que Dios nos ha dado, con las habilidades que Dios ha colocado en nuestra vida, que está relacionado con nuestro pasado, con la historia que hemos vivido, con los momentos que hemos transitado. Él se ha hecho fuerte en nuestra debilidad, y ese testimonio servirá para que otros sean sanados por el Señor. Así que hay mucho por hacer, querida iglesia. Amén. ¿Cuál será su respuesta? Es mi deseo, es mi anhelo que le pueda decir sí al Señor. No se atemorice. Imagínense, hay para todas las edades. David tenía unos 13, 14 años cuando Dios lo llamó. Y cuando ni siquiera los familiares, ni el padre ni los hermanos lo veían como posible, Dios sí lo veía como posible. Moisés, hermano, tenía 80 años cuando fue llamado por Dios. Podría pensar, ya no sirvo para nada, ¿para qué? Yo, un viejo. Dios lo usó para sacar a una nación de la esclavitud. Así que no hay ninguna excusa, y no vemos, porque todos aquellos se preguntaban. Moisés decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no hablo bien, ¿cómo voy a liderar un pueblo si no me expreso bien? No te hagas problema, yo me voy a encargar. Dios, hermano, es el que se encarga de capacitar y de instruirnos, pero también de darnos los recursos para que llevemos el plan. Lo importante es que respondamos al llamado con un sí. El resto se encarga el Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, porque en nuestras mentes finitas muchas veces nos parece imposible que podamos ser parte de tus planes, Señor, en este tiempo. Mayormente puede ser por una actitud de baja autoestima, puede ser por una actitud de comodidad, para que sea otro el que responda a un llamado. Pero, Señor, entendemos por tu palabra que cada hombre, que cada mujer que fue llamado por ti tuvo algo que revolucionó su interior, y que hasta que no respondió a ese llamado, no hubo quietud en su interior. Señor, y en este tiempo tú sigues llamando a hombres y mujeres, porque los planes, como Dios Todopoderoso, podrías hacerlo, podrías enviar tus ángeles, pero lo que tú requieres es hombres y mujeres valientes, de fe, que quieran responder a tu llamado con un sí, Señor. Hay veces que vienen pensamientos y nos dicen, sí, pero si le digo así al Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? ¿Qué voy a hacer con el estilo de vida que he programado, que he planificado, que quiero alcanzar? Señor, y muchas veces nos abocamos a la vida, a los logros personales, y nos olvidamos del llamado. Pero llegará un día en que, al mirar hacia atrás, nos daremos cuenta que perdimos el tiempo, porque lo fundamental y más importante es funcionar en el plan,
en la asignación, en el llamado particular que tú nos has dado a cada uno. Y si no lo hacemos, Señor, llevaremos esa carga, esa intranquilidad siempre, hasta que respondamos, Señor, a ese llamado. Señor, y no queremos que esto ocurra, Señor. Aquí hay jovencitos, hay jóvenes, adolescentes, hay señoritas, hay esposos, esposas, matrimonios jóvenes, matrimonios con más años, gente mayor. Pero con cada uno, Señor, tú tienes un propósito, y hay propósitos que son por etapas. Hay propósitos que tal vez serán en una etapa de nuestra vida, para otra etapa de nuestra vida tendrás otro propósito, pero siempre, Señor, con la intención de usar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Y eso es lo que mayor satisfacción nos va a dar, Señor. Y no solamente eso, sino que un día, al llegar a tu presencia, tú podremos escuchar esa tu voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel. Ser recompensado, aunque no lo merecemos, Señor, pero ser recompensado por el hacedor y el creador de todas las cosas, Señor. No queremos perdernos de nada de esto, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos decirte: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Habrá alguien que le diga al Señor: Señor, respondo a tu llamado, respondo a tu llamado, no quiero aplazarlo más, no quiero de ninguna manera seguir excusándome, porque tú me enseñas que si no respondo a tu llamado, va a haber siempre un desequilibrio en mi corazón, porque trataré de lograr otras cosas y las podré alcanzar, pero nada cubrirá, nada aplacará esa revolución interna que produce ese tu llamado, Señor. Bendito Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar trayendo, Señor, al corazón cada don que has repartido, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda ser activado, que pueda ser reconocido, que pueda ser entendido, que pueda ser aplicado, que pueda ser desarrollado en el nombre de Jesús. Aún también aquellas capacidades, habilidades, Señor, que tú, Señor, has derramado, Señor, en cada corazón, que puedan ponerse, Señor, en funcionamiento en este tiempo. Señor, hay tantos ámbitos, Señor, en el colegio, en el ámbito laboral, en el ámbito aún de las necesidades sociales, Señor. Hay tantos lugares, hay tantas formas, Señor, en las que tú estás necesitando hombres y mujeres que respondan a tu llamado, Señor. Por eso aquí, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos para que, Señor, en este tiempo, de este lugar, de esta iglesia, de este redil, se levanten hombres y mujeres valientes que te digan: sí, Señor, aquí estoy, Señor, para responder a tu llamado. Quiero, Señor, caminar, decidir, y aún, como decía el apóstol Pablo, quiero gastarlo todo de mí, mis tiempos, mis capacidades, mis recursos, para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Porque sé, Señor, que a pesar de que ante los ojos del mundo eso pudiera parecer insignificante, pudiera parecer algo que no me beneficiará en nada, Señor, delante de ti es lo más importante. Delante de ti recibiremos, Señor, recompensa, recibiremos, Señor, gratitud, Señor, alabanza. Por eso, Señor, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús
Jesús. Que este llamado particular sea algo que comience a movilizar a tu pueblo, a tu iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay vidas que edificar, hay familias que necesitan ser reedificadas, que necesitan salir de los escombros, que necesitan ser restablecidas, ser restauradas. Hay jóvenes que necesitan, Señor, encontrar un destino, una razón de ser para sus vidas. Hay tanta necesidad, Señor, y solamente podrá ser alcanzada por hombres y mujeres que respondan a tu llamado, por hombres y mujeres entrenados, que hayan pasado dificultades, que hayan sido sanados por ti y que puedan, Señor, ser instrumento en tus manos para sanar a otros, para llevar a aquellos que están lejos, perdidos, confundidos, Señor, sin dirección, que puedan encontrarse con aquel que todo lo puede, que con aquel que pensó aún en ellos y que les dio un alto valor, el valor de la vida de su Hijo Jesucristo. Señor, en esta hora estamos aquí, Señor, respondiendo a tu llamado, Señor, respondiendo a tu llamado. En el nombre de Jesús, todo pensamiento imposibilitante, limitante, Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento carnal que esté tratando de interponerse, Señor, sea quebrado en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo confirmando, afirmando esta palabra, Señor, y afirmando el llamado que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.